Alguien que conoce la vida en la frontera y a quien nos da mucho gusto tener siempre aquí en este espacio, en los periodistas, es Julieta Ramírez. Ramírez. Perdón, se me atravesó, discúlpeme, senadora, se me atravesó de repente el apellido. Y le agradecemos que nos dé la oportunidad de conversar en un momento tan delicado, no solamente para su terruño, sino para toda la frontera y la relación con Estados Unidos tan tensa. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, Alejandro, Álvaro, un gusto saludarlos. Oye, tan fácil que está Ramírez, ¿no? Es como López, Ramírez, Méndez, Me disculpo. Gómez. No, hombre, sí, es No te preocupes, no Ramírez, pasa nada. Pérez, Delgado. No, también Páez. Páez. Sí, sobre todo allá por No, sus pues tierras. encantada de saludarlos. Así es. Bueno, Encantada de saludarlos. muchas gracias, senadora, ahora integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y el momento que está viviendo México en su relación con Estados Unidos es muy peculiar. Ya ha mencionado Alejandro Páez algunas de las características o algunos de los hechos que hacen ver que hay una conducta hostil del gobierno estadounidense hacia México. Hombre, el tema de la visa revocada a la gobernadora de Baja California y a su marido, que es un particular, pero el tema del cerrar la frontera al ganado mexicano por el gusano barrenador, esta tentativa de gravar con 5% las remesas que se envían a México, son, bueno, y hasta las filtraciones de esas listas de supuestos políticos vinculados a conductas criminales supuestamente. Es importante, senadora, que también usted pondere por qué esta conducta, si es algo, digamos, relacionado o si son acciones aisladas. Sí, de hecho tenemos detectados que en estos días ha habido pues la campaña antimigrante, incluso que se propagó por los propios medios de comunicación en México, el bloqueo del ganado, como bien lo comentaste, la revocación de las visas, los asilos políticos que está permitiendo, el impuesto a las remesas, la desinformación que manejan de forma muy estratégica y luego, bueno, se viene también el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en México. Entonces, ¿qué está pasando con Donald Trump? Yo haría un paso atrás y empezaría un poco por describir que, en primer lugar, Estados Unidos está en la antesala de una recesión tremenda. Tienen un nivel de deuda exorbitante que no lo tenían desde la Segunda Guerra Mundial, que para darnos una idea representa el 120% del PIB. La OCDE recomienda que la deuda esté siempre por debajo del 50% del PIB. Y para darnos una idea en términos comparativos, pues México tiene un porcentaje de deuda del 52% de su PIB. En realidad estamos más o menos dentro de las recomendaciones. Estados Unidos tiene una deuda del 120% de su Producto Interno Bruto. Y este año, este 2025, una cantidad también enorme de los bonos de deuda que han contratado ellos, pues ya los tienen que pagar. Están en la necesidad de refinanciar su deuda, pero se enfrentan al problema de que en este momento las tasas de interés en Estados Unidos están altas. Y la Reserva Federal, que es como el banco central que regula la política monetaria en Estados Unidos, no ha querido bajar las tasas de interés. Es decir, ¿qué es lo que quiere Trump? Renegociar su deuda con tasas de interés más bajas. ¿Y qué quiere la Reserva Federal? Pues es ahí la concentración del poder económico financiero a quienes por lo general pues les conviene muchísimo todas estas deudas y luego a tasas de interés muy altas porque pues ahí ellos es cuando más hacen su agosto. Entonces hay una pugna entre Donald Trump y la Reserva Federal ahí, pues muy peculiar en cuanto a los intereses que persigue cada uno.
que no le permiten a Donald Trump reducir las tasas de interés para que él renegocie su deuda en tasas más bajas. Y en segundo lugar, además de la enorme deuda que tiene Estados Unidos, pues tienen un déficit comercial importante, gastan mucho más de lo que producen. Esto es el caldo de cultivo para una recesión. Donald Trump lo sabe. Y en este momento lo que están buscando pues es dinero. En resumen, necesitan dinero a como dé lugar. Están buscando cómo sacar dinero debajo de las piedras. Y se está quedando Donald Trump sin tiempo. Todas sus amenazas de los aranceles pues eran para empezar a negociar sobre todo con China. Pero tal parece que no se esperaban que la respuesta de China fuera muy contundente en cuanto a que se la iban a dar, se iban hasta, pues, a todo lo que tenían que dar en pues, en esta guerra comercial con Estados Unidos. Y Donald Trump finalmente se está quedando sin tiempo. A ver qué está pasando. Actualmente, pues, se quedan sin tiempo y los consumidores ya empiezan a sentir las consecuencias de la falta o de la escasez de bienes y servicios que principalmente provienen de China. Y esta escasez pues genera que los costos sigan muy altos y la escasez también provoca que la población pues deje de consumir. Además, genera que los precios estén inestables y que la inflación pues siga fluctuando. Hay quienes dejan de consumir por preocupación porque esperan lo peor y otros dejan de consumir por falta de liquidez y eso también genera inflación. Entonces, Donald Trump está primero que nada ante pues la falta de tiempo y en un momento peculiar en donde lejos de estar reduciendo los problemas que están generando esta antesala de la recesión, pues los está agravando. Y en medio de esta desesperación llega lo que hemos estado viendo, que es esta específica acción de grabar las remesas. Pero es que no solo es grabar las remesas. Donald Trump, pues prácticamente envía a través de un senador, pues un gran paquete económico. Es una propuesta grande, fiscal, donde según parece que buscan reducir algo su déficit fiscal, pero es un paquetote. Y este paquete iniciaría por decir, ellos le llaman, imagínense, de ahí podemos empezar, se llama el gran y hermoso proyecto de ley. Este proyecto de ley busca su aprobación o que ya esté en el despacho oval para ser firmado antes del 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos. Entonces también ahí tiene sus tintes políticos. Este gran proyecto, para empezar, beneficia en Estados Unidos a los más ricos, a quienes tienen un poder adquisitivo de clase media o alta. Vienen exenciones fiscales, vienen también recortes de salud. Bueno, por ende por ende perjudica a quienes menos recursos tienen. Dentro de este gran paquete que enviaron, fíjense, tienen pues reducciones fiscales para los más ricos. Tienen algunos recortes a universidades, desaparición de dependencias. Viene un paquete de austeridad muy duro dentro de estas grandes medidas. Y también, pues, tiene grandes recortes a salud pública y a temas de alimentación. En resumen, es un paquete económico que, bueno, beneficia a los ricos y pues perjudica a las clases sociales con mayores niveles de ingresos. Y dentro de este paquete, una de las medidas es justamente el tema de las remesas, que es gravar el 5% de todos el dinero que se envíe fuera de Estados Unidos en forma de remesas y pues por supuesto que somos enormemente afectados por este apartado en especial. Bueno, obviamente quizá la respuesta a la presión sobre México es que Trump trae muchas cosas allá y está tratando de voltear hacia México como para un poco desviar la atención. ¿O por ahí lo está leyendo usted, senadora? ¿O por qué esta serie, digamos, de ataques continuos a México? Que si ya le suman la llegada de un ex marín, pues como embajador, pues es como muy hostil todo.
Sí, por supuesto. Y es que es hostil en general a las poblaciones pues que menos niveles de ingresos tienen. La relación con México y Estados Unidos definitivamente pues se está viendo en enorme medida muy hostilizada además por la cercanía inevitable que tenemos. Sin embargo, Trump pues está así a nivel mundial con todos los países. En términos económicos, por el nivel de integración económica, hemos podido decir que en cierta medida se ha logrado que México lo haya logrado una posición de ventajas competitivas para el intercambio comercial. Pero en realidad, lo que yo propongo que está sucediendo, pues es que están en una desesperación total. Y así como nos amenazan y un día sí y otro también, así está en todo el mundo. Aquí lo peculiar a resaltar también es cómo a nivel internacional lo que representan los intereses de Donald Trump, pues una vez más ante las crisis económicas, en este caso, por ejemplo, la antesala en que se encuentra Estados Unidos, a quienes se decide rescatar, a quienes se privilegia cuidar. Y en el caso de Donald Trump es muy evidente que a quienes desea privilegiar es a la clase con mayor nivel adquisitivo y a quienes cree que puede, pues a quienes cree que pueden refinanciar su país en quiebra, pues son justamente aquellos que se vean más vulnerables. En cierta lógica es terrible pensar que los grandes oligarcas del mundo, un Donald Trump, un Elon Musk, pues estén queriendo cobrarle a nuestros hermanos migrantes a partir del trabajo que ya realizaron. Es un trabajo ya pagado. Esto, el hecho particular de las remesas, pues ya se ha dicho, ya lo ha dicho la presidenta, viola el Tratado de Libre Comercio, viola sus propios principios de intercambio comercial y libre comercio, es incluso inconstitucional en los propios Estados Unidos, pero es además muy cruel. Los migrantes en Estados Unidos tienen una aportación inmensa. El 80% de los ingresos que reciben los migrantes, sean documentados o sean indocumentados, se queda en Estados Unidos. Ese consumo se queda en Estados Unidos. Y la presidenta dijo algo importantísimo. Si se graban las remesas, es muy probable, dijo la presidenta, que al final del día el paisano que está en Estados Unidos, si quiere mandar $300 completitos, pues manda los $300 más el 5% que le van a cobrar. O sea, que es muy probable que el hermano migrante termine mandando los $300, por poner un ejemplo, aunque le cobren. Es decir, que la persona que vive en Estados Unidos asume el costo de la remesa y por lo tanto se traduce pues en un menor consumo en ese país. Allá, Por lo tanto es claro. un poco, ajá, exactamente, lo cual tiene toda la lógica. Y además, pues nos enfrentamos como a estos tiempos en donde, la verdad, yo hacía un comparativo, pues es un poco similar a cuando el PRIAN quiso grabar de impuestos de IVA a los alimentos y medicinas en tiempos de crisis. Es ese nivel de bully, de politiquería, pues de controversia en donde a quienes se busca afectar es a los que más vulnerables son, pero además en donde no se les reconoce en absoluto la aportación que hacen los migrantes a, a sectores esenciales de la economía estadounidense, como lo sabemos, que son la construcción, la ganadería, todo el tema de agricultura y por supuesto servicios y restaurantes, gastronomía, etcétera. Tienen lejos de, es decir, si quieren afectar de esta forma a quienes están aportando con su trabajo y finalmente ya se lo ganaron y luego les cobran, pues en realidad pues podrían estar afectando al propio consumo interno de los Estados Unidos por no reconocer la fuerza laboral. Si mañana se les va fuerza laboral, entonces ¿quién va a producir? Y entonces, ¿qué van a vender? Entonces, más déficit fiscal y más deuda podrían contraer. Tal cual. Senadora Julieta Ramírez, a ver, hay otro aspecto entre tantos
que efectivamente se han acumulado en los días recientes, incluyendo cómo familiares de Joaquín El Chapo Guzmán cruzan libremente la frontera porque va llegado a un acuerdo presuntamente Ovidio Guzmán López con el gobierno de Estados Unidos. En ese contexto se da la revocación de la visa a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila. Usted es senadora de Baja California. ¿Qué más sabe de lo que la propia gobernadora ha informado públicamente sobre la razón que le dieron a ella para revocarle la licencia, la visa, perdón? Similar a lo que ha dicho la presidenta. Sabemos cómo son en Estados Unidos. Si no quieren dar información, no la dan y háganle como quieran. Y por otro lado, bueno, también creo debe respetarse la soberanía de Estados Unidos de definir quién entra o quién no. Sin embargo, aquí, por eso nosotros hemos hecho un llamado a la responsabilidad en este tema, porque si quisiéramos analizar el caso de Baja California de manera aislada, pues no estaríamos contemplando estos otros factores o fenómenos, como bien comentas, que es el asilo político a familiares del Chapo, por ejemplo, que se juntan con estas que enlistamos cuando recién inicia la entrevista, donde se bloquea el ganado, está la gripe aviar, las visas, las campañas antimigrantes, nuevo embajador, impuesto a las remesas. Entonces, pues es evidente que hay un contexto internacional que nos requiere pues un análisis muy crítico en cuanto a cuáles son los motivos por los cuales Estados Unidos está llevando toda esta serie de acciones. Entonces, aquí el sentido pues crítico político es muy importante porque por un lado hemos estado viendo cómo el gobierno federal ha tenido enormes encuentros o muy constantemente con servidores públicos de Estados Unidos para que logremos un acuerdo comercial en primer lugar que beneficiara a México, todo esto que ya vimos, pero mientras tanto pues siguen aplicando la política del garrote como lo han hecho con todos los países y donde siempre tienen elementos y mecanismos para finalmente presionar y lograr que en estas dinámicas, pues puedan lograr sus objetivos. Aquí creo que la inteligencia emocional de la presidenta, en primer lugar, es fundamental para identificar lo urgente, de lo importante, de lo que las prioridades que se tengan a cuidar. Ella ha comentado mucho que se tiene que cuidar el empleo en México, que no podemos permitir que las tensiones se eleven a tal grado de que esto afecte económicamente a millones de hogares y por lo tanto, pues hay que cuidar en el sentido lo que se le está exigiendo, en este caso de las remesas, que también decía la presidenta, claro, a todos nuestros paisanos que estén en el otro lado, envíen cartas a sus representantes para que esta parte de las remesas pueda quedar excluida de todo el paquete, que recordemos que el día de hoy se acaba de ser votado en la Comisión de Presupuesto y no pasó. Donald Trump también tiene pues sus propios adversarios al interior del Partido Republicano. Solo se aplazó. Pues sí, exactamente, solo se aplazó. Estarán buscando los consensos allá, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Como ustedes han visto, pues se contempló la posible comisión que fuera y que no dejáramos, aunque no haya pasado en este momento, pues que no dejáramos pasar más el tiempo a ver qué pasaba, ¿no? Sino que ya actuáramos y fuéramos previendo esta medida, porque además es cruel. Las remesas son el 20% de los recursos de los migrantes en Estados Unidos. El otro 80% se queda como consumo en Estados Unidos. Además, si provocamos esto, pues el porcentaje que en realidad reciben los migrantes a comparación, o sea, ¿por qué? Porque el migrante en Estados Unidos pues tiene peores condiciones laborales y tiene peores salarios, sean documentados o sean indocumentados, y aún así el salario que reciben no es
Aún así, el salario que reciben no es proporcional a la riqueza que le generan a ese país. No es proporcional. Es su mano de obra más básica. Y a mí me parece, o más fundamental, a mí me parece que estar golpeando a ese sector, pues tampoco abona a la economía y a la dignidad de nuestros hermanos paisanos y, por supuesto, de ese país. Entonces, por supuesto, tenemos que continuar exigiendo que estas medidas no sean eh, no impliquen una doble tributación porque ese dinero ya pagó impuestos, ya pagaron Claro. al seguro social allá, ya pagaron, es más, ahí sean documentados o indocumentados, ese dinero ya pagó impuestos. Y Una además, última pregunta. sabemos, adelante. No, adelante, adelante. No, Le iba a iba nomás a preguntar. decir que sabemos. Sabemos, Ah, sí. es que este desfase nos trae así, pero adelante, adelante, Álvaro. Alejandro. Adelante, Julieta. Cierre, senadora. No, gracias, qué amables. No, solo comentaba que pues es un recurso que ya pagó impuestos, que si no me equivoco, hay una cifra muy interesante del porcentaje de mexicanos que allá han puesto una empresa, es decir, ponen empresas o son empresarios, generan empleos, pagan sus impuestos y todavía se les graba, pues es un acto de verdadera inhumanidad que siempre es cargarle el costal a los que menos tienen. Eso es fundamental de lo que estamos en contra. Una última pregunta de mi parte. Eh, Se pone a circular, Estados Unidos pone a circular, filtra al periodista Tim Golden que hay listas Ujú. de, como la gobernadora de Baja California, de miembros de su partido que estarían, digamos, involucrados con el crimen organizado, o eso es lo que sugiere Tim Golden en la pieza que publica ayer en su reaparición 14 meses después de publicar el texto contra López Obrador. ¿Qué piensa Ujú. usted de esta filtración? ¿Cómo la traducen ustedes? ¿Cómo la digieren incluso adentro de su propio partido? Pues hemos llegado a la conclusión que tanto, que bueno, uno es este caso en particular de la famosa lista, que al final del día pues no tenemos información más que los rumores que están corriendo de la lista y que se están filtrando incluso por los medios estadounidenses, pero aún no tenemos nada cierto que pueda permitirnos tomar medidas o que pueda tomar decisiones o que pueda permitirnos ver elementos, es decir, sigue siendo hasta el momento pues un rumor, un supuesto, algo que alguien dijo y algo que ahora apenas se está filtrando. También es muy conveniente para Estados Unidos que en este momento, no solo como nación, ellos o como la investidura del presidente representado por Donald Trump, cometan acciones y ejercicios de amenaza, sino también es muy favorable sembrar la suspicacia en la población mexicana en relación a sus propios representantes, en relación a los problemas sociales que pueden existir, incluso en relación a posibles casos que sean ciertos. La cosa es que me parece evidente, pues, la tendencia a sembrar este tipo pues, de informaciones, este tipo de suspicacias al interior de nuestra propia sociedad. No hay que dejar de recordar que pues la mayor herramienta que van a tener o que buscan tener es que el propio pueblo mexicano pues siembre discordias entre ellos mismos. Ojo, esto no significa que estemos buscando una especie de solapamiento o encubrimiento de las autoridades. Creo que lo que tenga que aclararse, tiene que haber veracidad de la información, pero hay que exigir entonces que se nos comparta la información por parte de nuestro vecino país, porque entonces estar sembrando sospechas o que medios de comunicación en el extranjero se presten a decir que nuestros representantes finalmente son autoridades que fueron electas democráticamente y en ese sentido, pues el Estado mexicano también se ve en el dilema de
pues mientras no me des información sobre los motivos por los cuales estás ejerciendo estas acciones, pues no dejan de ser autoridades electas de manera legítima y representantes del poder público mexicano. Entonces ahí hay que tener un cierto cuidado y como siempre cuidar de estos actos de injerencia. Muchas veces creemos que el acto de injerencia puede ser, no sé, un ejército entrando a nuestro territorio, ¿no? También se fomentan los actos injerencistas a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, de formas mucho más estilizadas que como pudiéramos imaginarnos en una película. Entonces, lo que tiene que cuidar mucho, creo yo, dentro de todo esto que está sucediendo, y también lo comentábamos, dentro de estos otros motivos peculiares que se están viendo pues muy raros, es que hay que tomar todo esto como una llamada de atención que se siembra con nuestro país vecino para que nosotros acá en México sigamos fortaleciendo la economía interna, sigamos fortaleciendo los procesos democráticos, fortalezcamos la figura, pues, para quienes estamos dentro del movimiento y representamos todo esto y quienes están fuera también, de la presidenta de la República, de quienes nosotros elegimos que fueran nuestros representantes y que pues estemos muy abusados como nación, como pueblo, porque pues en un lado estamos enfrentando que nuestros hermanos migrantes están viviendo este tipo de cuestiones. Creo que tenemos que hablarles también a ellos y decirles, oigan, México los recibe cuando quieran, México ya cambió, pueden pensar en tener otra alternativa, porque ahora lo que nos han dicho es, pues en Estados Unidos nos tratan muy mal, somos su fuerza laboral más fundamental y pues los que estamos pagando los platos rotos por las propias políticas económicas de allá. Y por supuesto, ante la desesperación que pueda estar sintiendo Donald Trump en este momento, que su país pues tiene pasos en las azoteas para una recesión económica, incluso que se prevé más grave que la recesión económica del siglo pasado, la de los años 20. Creen que se puede tener unas repercusiones terribles ante esa desesperación de los Estados Unidos. Pues mira cómo están con China, cómo están con todos los países, con Europa, con todos los países del mundo. Ellos están tratando de reconfigurar toda su economía y como siempre lo hemos visto, pues no van a detenerse o tener la misericordia con ninguna de las poblaciones. Y aquí quienes más están siendo afectadas, pues son las poblaciones migrantes que más trabajan, incluso que menos salario ganan y que aparte, pues también más ayudan a sus pobladores de origen. ¿Qué va a pasar si esas Una, remesas no llegan? ¿Podría una última incrementar la pregunta, migración otra vez? senadora. En particular sobre la narcopolítica. Hay nerviosismo al interior de Morena en los ámbitos legislativos en los que usted tiene presencia, porque eventualmente sí haya, como se sugiere en la lista filtrada por autoridades de Estados Unidos, hay nerviosismo que puedan detener o por lo menos retirarle las visas a otras autoridades mexicanas como parte de este acoso del gobierno de Estados Unidos? Pues en realidad no como tal, no creo honestamente que haya muchas personas preocupadas por si les quitan o no sus visas, pero no deja de ser un acto que causa suspicacia. Yo decía el otro día, es tanto reprobable ante un caso como estos, de estas listas y sobre el tema de las visas, es reprobable tanto minimizar la situación como maximizarla sin tener información. Lo que nosotros estamos solicitando es, bueno, si existe algo, denos la información, que nos comparta la información Estados Unidos. Esa información es valiosa para ambas naciones. Aquí lo que tenemos que cuestionar es por qué esa información surge así, a quién le beneficia esto y finalmente, pues una vez teniendo la información es cuando se pueda proceder. De lo contrario, no, pues no podemos sembrar suspicacia ni imaginarnos si mañana yo cruzo al otro lado, si me la quitan o no. O sea, la verdad es que se están viendo como casos aislados
obviamente cada uno pues logra tener una penetración pues más importante y siempre Claro. habrá actores que quieran jalar agua a sus molinos. Senadora Junieta Ramírez, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar en este viernes con el auditorio de los periodistas. Como siempre, aquí esta es su casa. Muy agradecida siempre con el espacio, con saludarlos a ustedes y a toda la gran audiencia que tienen. Un abrazo y a sus órdenes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.